La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a estar en el equipo de trabajo Alejandro Velandia, Óscar Lozano, nuestro invitado especial, el jurista Fernando Pico, y pues obviamente quien les habla, Alberto Ávila. En el control de máster nos acompañará el ingeniero Luis Das. Bienvenidos a esta edición de Panorama Económico. Como siempre, abrimos con una sección internacional, el análisis global de lo que está pasando en el mundo, de las situaciones que está viviendo en las distintas etapas, este proceso que está afectando a todo el mundo, la pandemia, las reformas fiscales, que están abordando distintos países, no solamente Colombia, las reformas tributarias o fiscales, como su nombre o denominador común en Australia. En Estados Unidos se está avanzando mucho en una reforma tributaria, pero es muy simplificada, ni siquiera lleva el nombre de reforma tributaria. El presidente Biden en Estados Unidos ha lanzado la propuesta de elevar el impuesto sobre la renta del 21 al 28%, y no más, y para las empresas grandes, de mayores utilidades, hasta $400,000 al año, no van a tener ningún cambio ni incremento de los impuestos. Entonces, algo muy sencillo, muy simple, que le está dando un mensaje al mundo. O sea, que en época de pandemia es muy difícil, muy complejo, y como lo dice hoy la OCDE en distintos medios de comunicación, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, subir o alterar los impuestos en época de pandemia es muy complejo para las empresas, para las personas naturales, para todos los actores que intervienen en el proceso económico, porque en este instante estamos en un choque muy fuerte en el cual se ha paralizado la producción, se ha paralizado también la demanda de productos. Entonces la gente en confinamiento no puede realizar las actividades comunes y corrientes, se paraliza el transporte, hay una caída muy fuerte en el recaudo de los impuestos, en el recaudo también específicamente de la industria y comercio para las entidades territoriales, y ese colapso económico no permite que en los congresos, en los parlamentos de los distintos países del mundo avancen de manera progresiva esas reformas tributarias. Máxime si se trata de reformas tributarias regresivas, o sea que les van a cobrar más a los que menos utilidades, a los que menos ingresos tienen, y obviamente menos a los de mayores ganancias y mayores utilidades. Esa es una regla universal, y también que está contemplada en la Constitución de 1991, que es la progresividad en la renta tributaria, o sea, que a quien más gana, pues más se le cobre. Y también la equidad y la eficiencia. La eficiencia la hemos comentado en muchas oportunidades en Panorama Económico, que hace referencia justamente a que nuestra institución, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, debe modernizarse y debe ser eficiente para, obviamente, bajar los niveles de evasión en IVA y en renta, que obviamente es una evasión muy alta. Profesor Lozano, buenas tardes, bienvenido a Panorama Económico. ¿Y cuál es ese vistazo general de las reformas fiscales en el mundo que usted nos quiere comentar en el día de hoy? Bueno, muy buenas tardes, doctor Luis Alberto Ávila, a nuestro colega Alejandro Velandia, un saludo para nuestro director, el doctor José Gregorio Hernández Galindo, y para todos nuestros oyentes queridos que nos sintonizan los jueves a esta hora de la tarde. Pues como usted lo ha señalado de manera muy concreta, la pandemia ha obligado a iniciar un proceso de reformas tributarias en todo el mundo. Empecemos porque aquí en Colombia, como lo estamos viendo, se está iniciando en el día de hoy un debate en el Congreso de la República al proyecto de reforma tributaria. Pero países como Estados Unidos, como México, como España, como Brasil, como Chile, en fin, están adelantando planes para ajustar sus finanzas. En el caso más concreto, y como usted lo señalaba anteriormente, Estados Unidos, el presidente Biden busca conseguir $2.5 billones para fortalecer su economía. La razón es que en todo el mundo el costo de la pandemia ha afectado, ha desajustado o desequilibrado, como ustedes lo quieran llamar, las finanzas. Entonces, por ende, se requiere buscar y determinar prácticamente un punto medio entre los ingresos y los gastos, que es el epicentro de la política fiscal en cualquier país del mundo. Entonces,
por un lado, como nos señalamos, Estados Unidos busca atraer la atención de las multinacionales sobre los ingresos y busca también, por otro lado, eliminar exenciones tributarias, eliminar algunos incentivos, reemplazar los subsidios. Biden está buscando que se le dé impulso a la producción y al ejercicio de obtener energías, hablemoslo así, importantes para prácticamente darle paso a lo que se conoce, lo que hemos venido debatiendo en el tema de las energías limpias, luchar contra la evasión fiscal. En conclusión, busca el presidente Biden en un tiempo no muy largo compensar, equilibrar las finanzas a través de obras de infraestructura. Y en otros países, en el caso de España, por decirlo de esa naturaleza, entonces también se está buscando poner en marcha una política tributaria, una política fiscal que busque incrementar el recaudo. España busca acercarse y tener un equilibrio fiscal como el de la eurozona en un 7%, buscando estímulos. También encontramos que la Unión Europea trabaja en varias formas de incrementar el recaudo, con lo que espera, por decirlo de esa naturaleza, conseguir entre 13.000 y 15.000 dólares en este año para poder prácticamente iniciar ese proceso de compensación. Pero aquí llega lo más importante, el tema de Latinoamérica. América Latina, nuestro querido hemisferio, es el más golpeado por la pandemia. Como ustedes se han dado cuenta, como la noticia lo registran en todo el mundo, el panorama es desolador. Este tercer pico tiene azotado a muchos países, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, por citarlo de otra naturaleza, y es una de las regiones, como le digo, más afectadas. Por ejemplo, el caso de México está iniciando un proceso de reforma tributaria, lo mismo que el Perú, que entre otras cosas está en un proceso de cambio de presidente, en un proceso electoral, ¿no? De elegir nuevo mandatario, y se busca entonces eliminar gastos, ampliar la base tributaria, trabajar para combatir la evasión, el contrabando y generar una serie de gravámenes a las altas rentas, que son las que más contraen, pues son las que más, concentran, esa es la palabra exacta, capitales en cualquier parte del mundo. Lo mismo que Brasil, que presentó un paquete de reformas de 4 puntos que busca simplificar, por un lado, el sistema tributario, los aportes a los trabajadores. Chile también no se queda atrás y la OCDE le recomienda hacer una serie de reformas tributarias. Pero hay algo muy importante, queridos oyentes, que vale la pena entrar a discutir para cerrar este tema del panorama internacional. Es lo que está planteando el nuevo presidente electo de la hermana República del Ecuador, el señor Guillermo Lasso, que fue elegido el domingo pasado como nuevo presidente de la República del Ecuador. Este señor de derecha, conservador y militante del Partido Social Cristiano, se centra su política en 3 aspectos muy importantes que llaman la atención. Primero, el empleo; segundo, el comercio; y tercero, la inversión. Y con esos 3 elementos él promueve un Ecuador más abierto, es decir, buscar generar empleo, aumentar esa generación de empleo en 2 millones de puestos de trabajo, subir el salario mínimo a hasta $500, recordando que en Ecuador la economía está dolarizada, facilitar la creación de empresas, buscar la firma de tratados de libre comercio con Estados Unidos, con China y con Corea. Recordemos que Ecuador es nuestra hermana república, hace frontera con Colombia, en nuestra hermana República Bolivariana, hace parte de la Comunidad Andina de Naciones, y el presidente Guillermo Lasso, como lo ha manifestado en estos días, busca certificar a Ecuador para ingresar a lo que se llama la Alianza del Pacífico, donde está Colombia, donde está Perú, donde está México y donde está Chile. También busca, por otro lado, recortar los aranceles, que son superiores al 7.3%, busca fortalecer los mercados financieros con el fin de que el ahorro privado se convierta en un gran mecanismo de inversión, y ya por último, busca
de una u otra manera impulsar la industria petrolera. Recordemos que Ecuador también produce petróleo y hace parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y busca impulsar la inversión de la industria petrolera a través de la inversión en petróleo. Ecuador tiene unos indicadores, como el caso de la economía colombiana, de menos 7.8% del PIB por el problema de la pandemia, tiene una población cercana a los 17.4 millones de habitantes, un índice de pobreza del 3.24 y el desempleo cercano al 5%. Propone también un plan de austeridad y llevar a cabo una reforma tributaria para fortalecer los ingresos de la nación. O sea que con esto, profesor Ávila, encontramos que la visión del Ecuador, del nuevo presidente, es, y ya lo ha nombrado, es acercarse a los países vecinos, a los países hermanos, como lo ha señalado en el caso más concretamente de Colombia, para fortalecer ese intercambio comercial. Colombia con Ecuador ha tenido problemas de intercambio comercial por mecanismos, por aplicaciones de cláusulas de salvaguardia, por aranceles, en fin, etcétera. Entonces hay que buscar, digamos, aliviar ese camino tortuoso que con esta pandemia ha obstaculizado el comercio y la integración. Profesor Ávila. Ok, muchas gracias, profesor Lozano, por este análisis internacional y de referencia. Con el saludo a nuestro jurista Fernando Pico, que más adelante vamos a trabajar un tema bien importante que tiene que ver con el decreto que ha expedido el gobierno relacionado con retomar nuevamente las fumigaciones con glifosato en el país para todos los que tienen que ver con los cultivos. Pues es un tema que lo vamos a abordar. Bienvenido y ya más adelante. Bienvenido, doctor Pico, buenas tardes. Pues bueno, doctor Ávila, Alejandro, doctor Lozano, muchas gracias por esta cordial invitación que me extendieron. Quedo a sus órdenes y de acuerdo a lo que quedamos intervenir en relación con el tema del glifosato y el decreto. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Perfecto, muchas gracias. Y también en el campo internacional, en este movimiento económico, el movimiento de todos los indicadores a nivel internacional, un análisis bien importante. Alejandro, bienvenido a Panorama Económico en La Voz de Derecho. Sí, muy buenas tardes a nuestros invitados en Panorama Económico, mis estimados colegas, nuestros oyentes, que son la razón principal de este programa, para que sepan todas las aristas de la información, ¿no? Y nuestro director, obviamente, doctor José Gregorio Hernández. Miramos que en la bolsa de Nueva York, en el Dow Jones, estamos viendo el indicador en los 34.035 puntos, subiendo el 0,9%, 0,90%. En el caso de Standard & Poor's 500, lo vemos en los 4.170 puntos, subiendo el 1,11%. Y en el caso de otras bolsas en Europa importantes, vemos el indicador DAX alemán en los 15.255 puntos, subiendo el 0,30%. En Asia, vemos al Nikkei en Japón, subiendo a los 29.642 puntos, subiendo levemente el 0,07%. ¿Qué podemos ver con el tema de reformas tributarias a nivel global? Y obviamente porque se habla de reformas fiscales o tributarias, porque resulta que pues obviamente el mundo a través de esta pandemia, del manejo de esta pandemia, pues vino teniendo problemas con el tema del manejo de los dineros públicos, por ejemplo. Vimos que muchos países pararon sus sectores de economía, otros no pararon. Vemos que China continuó con crecimiento, porque obviamente el PMI manufacturero, según datos de ellos, no estaba bajando, estaba creciendo. Entonces hay que contarle a la gente que la economía, que es en realidad no solo emisión de dinero, el dinero sirve para intercambiar los bienes, productos y servicios. Cuando un país le da por emitir mucho dinero, pues obviamente entra en problemas. Eso era lo que hacía nuestro presidente acá en Venezuela, Maduro y Chávez, que les daba por incrementar el sueldo del salario mínimo el 50%, y al otro día la moneda estaba desestabilizada, los precios estaban por las nubes, la economía, la inflación, el valor de la moneda, todo estaba muy mal. Entonces, ¿la reflexión cuál es? Hay una cosa a nivel internacional. Estos indicadores que acabo de leer están positivos y hacen máximos históricos. ¿Por qué? Esto no es un accidente y esto no está pasando porque Joe Biden está en el poder. ¿Por qué lo digo? Cuando Trump entró al poder, los impuestos estaban en el 35% a las empresas. Los bajó al 21%. Fue de las bajadas de impuestos más importantes, no en la historia de Estados Unidos, sino a nivel global también, de las economías más grandes, ¿no? Del tamaño de economía global. Entonces, esto porque es beneficioso, y yo a esto sí le llamo progresismo, porque la gente puede acceder al sistema de mercado, un sistema de mercado de capitales más estable.
No solo al mercado de capitales entra el que quiere cotizar y comprar acciones, sino los grandes fondos que cotizan las pensiones de muchas de las personas que se van a pensionar. Entonces, y muchas otras cosas que generan estabilidad, ¿no? A nivel de activo financiero. Entonces, por eso es importante mirar y explicarle a la gente de dónde salen los resultados, porque si no nos quedamos solo en la retórica de una teoría que a veces no tiene sustentación. Progresividad yo le llamo al avanzar a través de la inclusión, de la generación de ingreso en el ser humano, en cada uno en su sector, o en su desarrollo, o en su trabajo. Porque cuando un sistema, por ejemplo, gran parte la tiene a tener el poder político, cuando es el protagonista, el político, y no los sectores que son los que mueven el país, ahí es cuando entra el país a desestabilizar el tema de finanzas. Por ejemplo, estamos mirando las tasas a nivel mundial. Vemos que la Reserva Federal tiene su tasa del 0% al 0.25 negativo. En el caso del Banco Central Europeo, recordemos que esta es la segunda moneda más usada después del dólar, su política de intervención central, su tasa está en el 0%. El Banco Central de Inglaterra, que rige del Reino Unido, rige su tasa en el 0.10% positivo. En el caso de Japón, vemos que la tasa está negativa en el 0.10%, y otros bancos importantes a nivel global, también vemos, por ejemplo, a China, que tiene una tasa que la está bajando, está en el 3.85%, y el Banco Central de Brasil lo vemos en el 2.85%. Hay una cosa importante con la que quiero terminar esta primera intervención. Es importante cuando un político habla, escucharle la estructura de lo que dice y si cumple sus promesas. Joe Biden dijo que iba a subir los impuestos en más de $4 billones. Eso no lo va a poder hacer. Y se lo sube, pues obviamente está empezando a castigar el aparato productivo que está castigado en los Estados Unidos. Hablando de relaciones internacionales inteligentes, algunos demócratas en Estados Unidos tienden a armar peleas y guerras por fuera tratando de insultar a un presidente. Por ejemplo, ¿cómo es que Joe Biden va a insultar al presidente de Rusia diciéndole que asesino en medios? Hay una diplomacia que se debe manejar y hay una prudencia que se debe manejar. Recordemos que Rusia es el mayor tenedor de armas nucleares del mundo. Obviamente ellos usan esto como algo mediático para centrar la atención y desviar la atención de Estados Unidos. ¿A qué me refiero? En este momento se están deportando muchos migrantes en Estados Unidos. Se están reactivando otra vez esas jaulas en el lado de Texas. Lo pueden investigar, los últimos informes que han salido. Entonces hay que mirar bien la información y no dejarse confundir por una retórica, sino por unos hechos que están tasados en la realidad. Perfecto. Gracias, Alejandro. Vamos entrando en materia, este nuevo decreto que avanza en la ruta de retomar la aspersión aérea con el glifosato, y que a nivel mundial pues hay toda una discusión. O sea, aquí en La Voz del Derecho estamos abiertos a las distintas expresiones, a los distintos enfoques, análisis, porque de eso se trata la riqueza de la información para que nuestra audiencia formen sus criterios. O sea, hay dos posiciones en el mundo, una que todo el aparato ha fracasado frente a la persecución de las drogas en el mundo y que Estados Unidos es uno de los mayores consumidores y es el responsable de esta política que ha fracasado, esta política de represión, de retomar la aspersión aérea en el caso colombiano, pues no generan los resultados en materia de salud, en materia obviamente de los costos, porque en los últimos 10 años la Universidad de los Andes realizó un estudio muy serio y se demostró que se gastaron 80 billones, con B larga, 80.000 millones de millones. Y con esos recursos se ha podido perfectamente invertir en la infraestructura del sector agropecuario en el país. O sea, es el presupuesto multiplicado por 10 del Ministerio de Agricultura y si hubiera podido hacer multiplicación geométrica de los cultivos, de la sustitución de cultivos, y se invierte obviamente pues en las avionetas, en el glifosato, en todo lo que estas multinacionales le venden a Colombia para trabajar con el glifosato en la aspersión aérea. Para este tema jurídico nos acompaña hoy el doctor Fernando Pico para que analicemos esas implicaciones de este decreto y las posibilidades que hay de una demanda, de unas tutelas, de todo lo que las organizaciones cívicas van a enfrentar, porque obviamente esto va a impactar en la salud de la gente, en los territorios, en las entidades territoriales donde se va a hacer la fumigación, tanto en los cultivos como en la salud de las personas. Bienvenido, doctor Rico, y cuéntenos esa primera intervención, esa primera evaluación de este decreto. Jurídicamente, ¿ustedes cómo lo están observando? Bueno, de nuevo, doctor Ávila, doctor Lozano y doctor Velandia, muchas gracias por esta invitación. Sin duda para mí es un placer poder estar con ustedes, sobre todo también extenderle un saludo muy cordial
a todos los oyentes de Panorama Económico. Es siempre grato para mí también volver a La Voz del Derecho y sin duda creo que en esta oportunidad podremos aprender mutuamente y tendremos oportunidad de plantear distintas visiones alrededor de ese tema tan criticado, tan debatido, que es el tema de la aspersonaria de glifosato para atacar los cultivos ilícitos. Dicho esto, digamos, hay varios temas que quiero plantear como hechos, como unos hechos ciertos e incontrovertibles de lo que ha venido sucediendo, para luego plantear algunas ideas alrededor de cuáles han sido los debates que se han dado alrededor de este tema. Ciertamente, y como usted ya anticipaba, doctor Ávila, hace unos días, hace 2 días atrás tal vez, el 12 de abril del 2021, el Gobierno Nacional expidió el decreto 380 del 2021, que es el decreto a través del cual pretende establecer un marco normativo mediante el que se pueda asperjar aéreamente el glifosato. Este decreto sin duda ha generado mucho revuelo, porque como todos recordarán, hacia el 2017, bajo una sentencia de tutela, la sentencia T236 del 2017, la Corte Constitucional había indicado que para efectos del desarrollo de actividades de aspersión aérea con glifosato, tenía que tenerse como requisitos, como normativa, como marco establecido, 2 grandes principios: el principio de precaución y el principio de prevención. Precaución y prevención en el sentido de eliminar cualquier tipo de riesgo a la vida, a la salud de las personas que se encontraban en los lugares donde podían verse asperjados con glifosato. Todo esto, además, por supuesto, en el marco de una serie de requerimientos que estableció la Corte para que, si se volvía a pensar en una aspersión aérea con glifosato, debían cumplirse con una serie de criterios o de requisitos. Y también en el contexto de un grupo de estudios científicos técnicos a nivel internacional, extranjero y también local, vale decirlo, que habían dado alusión a las problemáticas que generaba justamente la aspersión aérea de glifosato pues, a las personas. Entonces, todo esto, digamos que en ese marco, y reitero, con estudios nacionales, no solamente extranjeros e internacionales, sino nacionales, de los cuales también usted, doctor Ávila, ya había venido comentando alguno de ellos, que sin duda habían planteado o han planteado la problemática que tiene la aspersión aérea con glifosato para la salud, la vida y el medio ambiente. En ese orden de ideas, vale decirlo, simplemente como para apuntalar varios de esos estudios, hay unos estudios propios de la Universidad de los Andes, como usted planteaba, hay un estudio del Instituto Nacional de Salud, es más, colombiano, que alude al tema de las implicaciones cancerígenas del glifosato, solo por mencionar tal vez varios de los que son más importantes en Colombia. Recordarán ustedes también que en su momento en la Universidad Sergio Arboleda se había planteado un estudio también ya desde otra perspectiva a favor del glifosato como producto, como bien que no produce ningún tipo de efecto o de consecuencia lesiva, mejor, a las personas. Digamos que ese es el panorama, y bajo ese panorama es que surge esa regulación que, reitero, es este decreto 380 del 2021, que trata y vuelve a retomar o trata de volver a poner a cuento la aspersión aérea de glifosato. Siendo así, digamos que el debate que se plantea alrededor de ese tema, pues tiene muchas aristas, unas aristas que pueden ser de orden científico, alrededor del producto en sí mismo, considerado el glifosato, una otra arista vertiente o relacionada con la política y la forma o el mecanismo que tiene el Estado, y particularmente en este caso el gobierno nacional, para efectos de atacar los cultivos ilícitos. Y podríamos denominar que hay una tercera arista que está relacionada con los derechos a la seguridad, a la vida, a la salud, al medio ambiente de las personas que están afectadas o podrían verse afectadas mejor por la aspersión aérea. Creo que tocar esos 3 temas, o por lo menos plantearlos sobre la mesa, es importante, porque llevarnos simplemente una discusión del glifosato como producto, o llevarnos una discusión del glifosato como mecanismo, o la aspersión del glifosato mejor como mecanismo para el combate
a los cultivos ilícitos o a las afectaciones de los derechos de las personas de manera separada, creo que no es sano desde el punto de vista de la discusión, y hay que tratar de integrar todos los elementos para que podamos también hacernos una idea de cuáles son las diferentes visiones alrededor de este asunto. No soy quien para plantear algunas posturas en ese momento sobre la política, si esa es la mejor o la peor política para atacar los cultivos ilícitos, pero bien saben ustedes que alrededor de esa temática se han dado muchas posturas. Hay quienes plantean que la falta de aspersión de glifosato durante los últimos años, y particularmente a partir de la sentencia del 2017 en adelante, del 2004 tal vez hacia acá, ha generado un aumento de cultivos ilícitos. Hay quienes sostienen que el glifosato entonces es la solución. De otro lado, hay quienes también afirman pues, la solución para combatir los cultivos ilícitos. Hay quienes afirman o sostienen desde otra perspectiva que no es el mecanismo acertado, porque ya ha sido testeado, ya ha sido probado y no ha tenido la consecuencia que se ha querido. Y esas mismas personas tratan también de defender algunas tendencias normativas en el sentido de regular el consumo de las drogas, o también buscar la forma de la legalización de las drogas y abordar ese problema más desde una perspectiva de política pública en temas de salud o de incentivo a la industria agrícola, poco bajo esas perspectivas. Políticas de sustitución de cultivos ilícitos, de erradicación manual de cultivos ilícitos, etcétera, 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 que son otras herramientas. En cualquier caso, creo que de esa discusión tenemos que rescatar una cuestión, y es que la aspersión aérea de glifosato es solamente uno de los tantos mecanismos de política pública que puede tomar un gobierno para efectos de luchar contra la ilegalidad en los cultivos y contra la coca o contra cualquier tipo de cultivo ilícito. Creo que es solamente uno. ¿Sí? Doctor Pico, una de las preguntas con respecto a lo que está hablando ahí. Es importante de pronto explicar a la opinión pública y también la gente que esté involucrada en esto sepa la naturaleza de lo ilegal o lo legal, ya que pues usted está en lo jurídico, de pronto nos puede ampliar un poco el panorama. ¿En qué momento, por ejemplo, hace poco estuve en Estados Unidos y hay varios estados allá que ya legalizaron la marihuana, no solo para el consumo, sino también para el cultivo, su producción y transformación? La marihuana, recordemos, pues es otra mata que estaba caracterizada dentro de ilegal. En el tema de la coca, que Colombia es el campeón mundial en cultivo por coca, ¿por qué Colombia no puede proteger este cultivo y más bien mirar si se puede legalizar por un lado y si se puede dar buen uso a este cultivo? Esas son dos preguntas que anclan a lo económico. Y hay otra parte acá que es muy importante, que es la base del programa, que es el glifosato. Es importante recordar que el glifosato, usted lo citó, que genera cáncer y otras enfermedades autoinmunes. El glifosato, recordemos, no solo se usaba para atacar los cultivos de droga, sino para usar en otros cultivos, pero se ha comprobado que esto trae enfermedades y esto genera enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿cómo el gobierno nacional va a aprobar este tipo de cosas? ¿Bajo qué normatividad? ¿Bajo qué ley? ¿Y bajo qué, bajo qué rutero? Para no generar precisamente problemas hasta en la misma alimentación. Y lo último que iba a decir, ¿por qué Colombia, esta idea la tuvo creo que Juan Manuel Santos, de legalizarla? ¿Por qué no se ha trabajado en esto? Me adelanto un poquito al doctor Pico para decir lo siguiente. Pues hay unos elementos, dijéramos, de procedimiento que están pendientes. Uno es que el Consejo Nacional de Estupefacientes tiene que darle la aprobación final. Este decreto sale, pero está al referendo de que el Consejo Nacional de Estupefacientes. Lo otro de las drogas que Leandro comenta en el campo internacional, pues esto requiere un gran esfuerzo de la comunidad internacional, porque todos sabemos la gran influencia de Estados Unidos en cualquier política internacional de drogas. Entonces, evidentemente, esfuerzos de Colombia y pues muchos expresidentes de la República de Colombia, de México, han venido planteando en foros internacionales la necesidad de revisar este proceso de legalización de las drogas en el mundo, porque ya, como le comentábamos al comienzo, ha fracasado esta política de represión. Entonces, para seguir con este diálogo, doctor Rico, las respuestas a las preguntas que ha formulado nuestro compañero Alejandro Velandia. Miren, hay sin duda una tendencia, llamémosla extranjera, de varios países, no solamente Estados Unidos. De hecho, Canadá
hace mucho tiempo también tiene legalizada la marihuana, y varios estados, como usted muy bien advertía, doctor Velandia, en Estados Unidos, entre esos California, por ejemplo, están empezando con una tendencia cada vez más reiterada, estado por estado, a legalizar la marihuana y otras sustancias psicoactivas. Pero esa tendencia, y de hecho muchos autores y muchos políticos también sostienen que esa tendencia normalmente se espera se refleje bajo una normativa federal que cobije ya por completo a los Estados Unidos. Esto, digamos que es una tendencia pues casi que mundial, que está empezando a generar esa tendencia mundial en diferentes países, no solamente en el cono norte, como ya hemos advertido en América, sino también en el cono sur. Ustedes recordarán que también Uruguay es tal vez el país pionero en Latinoamérica en regular el consumo de la marihuana, por ejemplo. Entonces, es una forma de ver la ilegalidad con respecto al uso de estas drogas desde otra perspectiva. No desde la perspectiva... Perdón, una pregunta que le voy a hacer penal. ahí en este momento. ¿No será que es que de pronto hay actores que no les conviene que esto se legalice porque se empieza a caer el negocio tan rentable? ¿Usted qué opina? Puede ser, Sí, digamos, puede ser una opción, sin duda, porque sin duda detrás de las políticas hay intereses, hay ideologías, hay formas de pensamiento cultural, filosóficas, también hay intereses económicos de algunos actores, y la legalización sin duda marca la parada porque la legalización revela una situación que es otrora oculta. Es decir, lo que es ilegal se supone y por vía general está oculto, en la medida en que la ilegalidad lo que supone es una vinculación de relaciones comerciales, económicas, de remisión de esos cultivos y de esos productos ilícitos bajo escenarios ocultos. Pero la legalidad lo que implica es, o la búsqueda de legalidad lo que implica es tratar de revelar esos focos ocultos. Porque lo que busca la legalidad es que a los ojos del Estado, a los ojos de las instituciones estatales, estén esos órganos comercializadores, productores de esos cultivos ilícitos. Otra pregunta, doctor Pico, otra pregunta súper clave. O sea, muchas de estas regiones muchas de las regiones en Colombia viven gracias al cultivo de la coca, ¿sí? Zonas apartadas y zonas que están en detrimento social. O sea, ¿por qué no se ataca primero lo económico antes de pensar erradicar algo? Porque esto va a generar más pobreza. No es que yo esté defendiendo que es que el cultivo ilícito se tenga que hacer, no. Pero esto va a traer más ruina. Y obviamente hay que decir otra cosa. Conflicto. Gran parte de los dineros de la droga no se quedan en Colombia, ¿no? Se quedan en México, que son los que están haciendo la gran intermediación junto con carteles de Estados Unidos y Europa, ¿no? O sea, allá es donde se queda realmente esa intermediación financiera tan elevada. Claro, digamos, sin duda, doctor Velandia, digamos, hay unas redes de intereses económicos en los países por donde pasa la droga, ¿sí? Por donde vaya a pasar la droga, seguramente hay una red de interés económico detrás, no solamente en Colombia, también en los países como Venezuela, que también se han indicado que hay unos nexos de comunicaciones de droga por esa zona. En el propio Estados Unidos seguramente habrán redes ocultas donde también se negocia la droga, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden existir esas redes y esos intereses. No niego que no, y no niego o no, pero tampoco lo puedo afirmar porque lo desconozco, si detrás de esa no regularización están también esos intereses económicos. Puede que sí, puede que no, no lo sé. Pero el punto al que quiero llevarlos es que detrás de la legalización o ilegalidad de ese tipo de sustancias, realmente lo que hay es una política pública, una decisión política, porque sin duda la norma jurídica es política vuelta a norma. Quien emite una ley es el Congreso de la República, y el Congreso de la República debate ideologías políticas, filosofías políticas. Entonces, el derecho no es más que una ideología política en democracia, por supuesto, con disentimientos, con acuerdos, con debates, vuelta a norma política. Lo que significa que la legalidad o ilegalidad de una droga bajo una ley, o la ilegalidad o legalidad de un acto
cualquiera que sea o pase en la vida o en el ordenamiento jurídico, se supone que ha sido debatido democráticamente bajo el seno de ese organismo político, y allí se ha determinado que bajo esa postura política de los distintos partidos en los debates se considera o no legal o ilegal. Ahora, simplemente para acabar el punto, aquí hay un tema muy importante alrededor de todos estos temas de regularización, que es el denominado análisis de impacto normativo. Colombia entró a la OCDE, más o menos fue aceptada hace, si no me equivoco, 2 años atrás, 2 o 3 años atrás. Eso significó para Colombia, entre otras, adoptar una serie de medidas o de políticas que la incluyan dentro de ese órgano, de ese llamado Club de Buenas Prácticas al que ahora pertenece Colombia. Hay una regla o una metodología de análisis que, por cierto, se implantó en un documento COMPES, que es el COMPES 3816 del 2014, el COMPES de mejora regulatoria, que lo que busca es que cualquier norma que se expida, se modifique o se emita o elimine del ordenamiento jurídico, busque analizarse cuáles son las consecuencias positivas o negativas de su expedición. Siempre, en cualquier escenario, yo siempre hago un llamado a que las normas, todas las que se expidan en Colombia, ojalá pasaran por ese mecanismo de análisis de impacto normativo. Porque, entre otras, para el caso de la aspersión aérea, sabríamos cuál es la intención, cuál es el impacto positivo de asperjar aéreamente glifosato para eliminar los cultivos ilícitos, para combatirlos. Que si es la mejor herramienta o no es la mejor herramienta, eso tiene que ser analizado. Y ese es el llamado que yo, por lo menos desde esta tribuna, hago, y es, antes hay que analizar cuál es el impacto positivo o negativo de la aspersión, porque no es dable simplemente bajo un decreto, sin hacer los análisis correspondientes y sustentados, por supuesto, en estudios científicos, simplemente permitir la aspersión. Pero esa es una de las aristas de los temas de debate, sin duda, que tenemos. Creo que es una primera que es importante que tengamos que tener analizada. La segunda que les quería proponer, como les había anticipado, es la del producto. La del producto y su afectación o incidencia en el mercado y también en la salud. Yo creo que frente al glifosato han pasado varias cosas. Digamos, creo que no es sano, bajo ninguna perspectiva, satanizar determinados productos, ni estar en contra o a favor de un determinado producto. Porque las cosas en sí mismas no tienen, en sí mismas consideradas, no tienen una positividad o negatividad. Lo que sí tiene una positividad o negatividad es el uso que se haga de ellas. A manera de ejemplo, si nos encontramos un cuchillo en una mesa, el cuchillo en sí mismo considerado no es negativo. No es malo. Sino el uso que se haga de ese instrumento, de esa herramienta, respecto de terceros o respecto de otras personas. Lo propio en cuanto al glifosato. El glifosato es un producto que ha sido efectivo y eficiente para erradicar la maleza en los cultivos. Pero si nos lo vamos a tomar o lo vamos a untar en la piel, creo que no es un uso acertado. Los efectos. ¿Sí? Claro. Porque, sí, y ahí ya es algo importante a nivel científico, que es que muchos están hablando que el glifosato se está reemplazando en muchos países y no lo están dejando usar, por esto que hablamos de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Los de acuerdo, efectos. pero a lo que voy con el tema es lo siguiente, y es un poco, doctor Velandia y doctor Ávila, es lo siguiente, es no podemos tomar posturas extremas en el sentido de indicar que todos contra el glifosato o todos a favor del glifosato. Es importante, como con ningún producto, el producto no tiene la culpa, es la forma de uso del producto la que puede generar algún tipo de afectación. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, que el Viagra fue un fármaco inicialmente recetado para el corazón, por ejemplo.
Sí. Y terminó con otros usos. Después terminó para otro uso. Pero la pregunta ¿es culpa del Viagra? No, es culpa del uso indebido o errado que se le estaba dando al producto en un primer comienzo. Ahora, reitero, en este caso puntual del glifosato, ya han habido providencias o sentencias en el extranjero. De hecho, la primera sentencia que hubo sobre el caso del glifosato fue en California, porque fue el primer juicio que se tuvo, que fue la sentencia del caso de Wayne Johnson versus Monsanto, que de hecho fue muy sonada y que de hecho el año pasado, en julio del año pasado, el Tribunal de Apelaciones de California decidió en definitiva, en última instancia, esa sentencia. ¿Cuál es el caso? Para plantearles en resumidas cuentas de qué se trataba. De Wayne Johnson era un jardinero que usaba el Roundup, que es un producto con alto contenido de glifosato en su gran mayoría, para la jardinería. Es un producto que se vendía, de hecho, en los locales comerciales, en las góndolas de cualquier establecimiento comercial en Estados Unidos. Y no traía ese producto advertencias sobre que la persona consumidora la usara con algún tipo de material de protección o con algún tipo de guante o con algún tipo de verón. Al no informarlo, pues de Wayne Johnson lo usaba de forma directa frente a la maleza de la jardinería. Y tristemente, con el pasar del tiempo... Pero yo en ese punto ahí te diría algo, ¿no? O sea, no sé ustedes qué piensan, pero ¿para qué ya que estamos hablando de tratar bien el medio ambiente, ¿para qué vamos a usar un químico que si no se usa bien puede traer problemas, en cambio de estar usando químicos que sean sostenibles con el medio ambiente y que sean positivos, ¿no? Porque es que en ese hilo muy delgado, muchos pueden afectar el medio ambiente y Colombia puede afectar también su capacidad en tierras productivas, ¿no? Profesor Alejandro y doctor Pic, una pequeña interpelación. Hay un elemento que me parece no dejarlo ir en este programa, que tiene que ver con las excepciones que hace este decreto, que en los parques nacionales, en el tema también de los ecosistemas estratégicos, en los páramos, en los humedales, en todo lo que tiene que ver con los manglares, no se puede fumigar. O sea que el gobierno en este decreto está haciendo un reconocimiento que este producto no es benéfico para la naturaleza. O sea, ya está haciendo las excepciones de entrada, lo cual dice que no quiere decir que al fumigarlo en otro sitio va a generar grandes beneficios a la población. Entonces hay un reconocimiento que en parques naturales, que en humedales, todas esas zonas de reserva natural no se puede fumigar. ¿Qué concepto legal se puede dar ahí y posibles demandas ante el Consejo de Estado? Porque prácticamente el profesor Rodrigo Primi dice que con esa expresión del decreto pues se está concentrando es que todo se lleve hacia el Consejo de Estado para que finalmente el Consejo de Estado se pronuncie sobre la legalidad de este decreto. Sí, de acuerdo, digamos, aquí hay varios temas que es importante tener en cuenta. Un poco volviendo al tema del caso de Wayne Johnson, para cerrarlo, es lo siguiente. El Tribunal de Conocimiento en California y también el juez de apelación en California decidieron, y más que ellos, fue el jurado decidió que había un producto defectuoso por indebida información en el uso del producto. Es decir, que el Roundup, particularmente ese producto que contenía glifosato, no había informado suficientemente a los consumidores sobre cuál era el debido uso o el uso debido del producto de manera tal que no incidiera en el cáncer contra la piel o el cáncer no Hodgkin. Entonces, esa fue la decisión del tribunal. Esa fue la decisión de la Corte de Apelaciones de California en relación con ese caso y, por supuesto, unas indemnizaciones al señor de Wayne Johnson. ¿Esto qué significa? Significa que el producto fue calificado como defectuoso, es decir, como un producto inseguro para la salud, la vida de las personas, siempre y cuando no se usara de la forma correcta y debidamente informada por su productor o su proveedor.
Esto es importante porque, reitero, en Colombia lo que se está debatiendo no es el uso del glifosato de forma debida, se está debatiendo es la aspersión indiscriminada del glifosato, porque no sabemos si ese glifosato puede caer asperjado aéreamente sobre una persona, unos animales, un río, el suelo, un cultivo lícito, un parque natural, porque en línea de principio nos está diciendo la regla, hay unas excepciones, pero desde el punto de vista práctico, ¿cómo es dable asegurar esas excepciones? Ahí habrá un debate y ahí habrán las consecuencias jurídicas pues, de demanda que plantea el doctor Ávila. Primer punto. Pero eso también llama la atención dentro de ese debate del producto y su incidencia en la salud, en los derechos de las personas, a una cuestión que yo sí he planteado en un escrito, en otros escenarios, de hecho en un blog, que es el blog de libre competencia, que es lo siguiente. En Colombia hay un régimen jurídico del producto defectuoso, que reitero es un producto, un bien o un bien mueble, un bien inmueble, que tiene de forma razonable una incidencia en la seguridad de las personas. Ese producto defectuoso está definido en el Estatuto del Consumidor, que reitero es un bien mueble o inmueble que es irrazonablemente inseguro para las personas. Es decir, en otros términos, sobre el cual las personas ante su uso no esperarían que fuese inseguro, que no generaran ningún tipo de daño. Y el Estatuto del Consumidor indica en el artículo 19 de ese estatuto que cuando un miembro de la cadena de producción o comercialización conozca que el producto es defectuoso, tiene que tomar medidas correctivas e informarlo a la autoridad competente, que puede ser o el INVIMA o la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Esto por qué es importante? Porque el decreto regulador de ese artículo 19 del Estatuto del Consumidor dice, entre varias reglas, que se tiene como producto defectuoso aquel que se informe en otra jurisdicción bajo esa condición, bajo la condición de defectuoso. Siendo así, si ya hay una sentencia judicial ejecutoriada en los Estados Unidos que alude a que el Roundup, por ejemplo, es un producto defectuoso por el hecho de que no se informó el debido uso que debía hacerse de él, significa que en Colombia también debería ser considerado ese producto defectuoso bajo esa característica. Y ahí es donde vienen las medidas correctivas que debería tomar el gobierno nacional con respecto al debido uso. No se trata de no usarlo o de eliminarlo del mercado, se trata de que se use de la forma debida, con los implementos de seguridad debidos, que no se asperge de forma indiscriminada, porque de lo contrario estaría afectando a la salud y la vida de las personas. Profesor Lozano. Sí, señor. Siga, profesor Lozano. Tiene una pregunta para el cierre del programa. Estamos a 5 minutos para llegar al final del perfecto. Gracias al doctor Pico por estar aquí con nosotros. Yo tengo más allá una pregunta, quiero hacer un comentario. Es que más allá de este proceso jurídico, como usted lo ha señalado, de la aspersión, de aplicar el glifosato, uno analiza el contexto histórico y uno encuentra que es que Colombia, lógicamente, que tiene que implementar esto de alguna otra manera para hacer frente a este flagelo que es que se aumentan los cultivos de la coca. Ya usted sabe muy bien que las Naciones Unidas están diciendo que Colombia es uno de los grandes, el mejor productor de coca, hablemoslo así. Tenemos más de 180.000 hectáreas. Hoy precisamente en el periódico están hablando de que Estados Unidos le va a proponer al gobierno Duque que volvamos a revivir un plan Colombia
para poder, digamos, reactivar la lucha contra el narcotráfico, y uno de los puntos que trata en ese tema es lo del glifosato. Entonces, en conclusión, doctor Pico, ¿qué es realmente para Colombia? Porque se han hecho los estudios, como usted nos señala, se han vivido experiencias. Colombia tiene, digamos, una riqueza ambiental muy grande. Algunos ambientalistas en estos días han comentado de que no es bueno, digámoslo así, la aplicación del glifosato, sino que es que esa aspersión debe ser aplicada de una manera, como se dice, concertada y adecuada. Entonces, la conclusión y la pregunta es, ¿realmente a Colombia le conviene o seguir con una erradicación manual o implementar el glifosato, pero teniendo en cuenta algunas medidas, algunos correctivos que permitan a largo plazo, a mediano plazo, no sé, como usted lo quiere señalar, que es experto en el tema, lograr el resultado final, que como sabemos el resultado final es disminuir, no acabar el narcotráfico, digámoslo así claramente. El narcotráfico no se va a acabar de la noche a la mañana por la aplicación del glifosato, porque los cultivos son grandes y los carteles de la droga, por alguna manera, como lo sabemos aquí en Colombia, o en el caso de México, y en fin, tienen mucha incidencia, se va a acabar, pero sí por lo menos ir pensando en una disminución gradual. ¿Qué opina usted, doctor Pico? Vale, doctor Lozano, muchas gracias por el comentario y además por la pregunta. Le comento lo siguiente, mire, yo creo que nuevamente y haciendo una apología con las plantas, y creo que para la mejor forma de erradicar es ir a las raíces. Y creo que las raíces del narcotráfico, de los cultivos ilícitos, para ser más claros, porque pues, el narcotráfico empieza seguramente desde el cultivo ilícito. La raíz de ese problema está en otras esferas distintas propiamente al cultivo ilícito de la droga. Yo creo que el consumo, yo creo que el narcotráfico y creo que los cultivos ilícitos son un resultado de unos problemas sociales, económicos, de otro orden. Y justamente la política no puede enfocarse simple y llanamente en la aspersión aérea. No puede enfocarse bajo esa perspectiva, porque los cultivos ilícitos son una salida, no me cabe duda, a problemas sociales, económicos que tienen las distintas sociedades, pueblos, municipios, en donde existen esos cultivos ilícitos. Por eso, a mi modo de ver, la política debería enfocarse no solamente en un asunto puntual, que el debate no sea únicamente la aspersión de glifosato, sino que el debate sea un debate integral, en la medida en que hay que buscar también soluciones sociales, económicas, para esas sociedades, para esas personas que están recurriendo al cultivo ilícito para tratar de saldar necesidades básicas que no ven saldadas por vía del Estado. Y esa para mí es la solución. Hay que ir a las causas, hay que ir a las raíces. Porque la gran pregunta que nos debemos hacer todos es ¿por qué las personas que están en esos sitios tienen que recurrir al cultivo ilícito para saldar sus necesidades? ¿Por qué un cultivo de papa o de cualquier otro insumo agrícola o base primaria agrícola o de producto agrícola no soluciona su problema? ¿Por qué la coca sí y por qué otro cultivo no? ¿Qué está pasando en esas sociedades? ¿Qué está pasando en esas colectividades en relación con sus necesidades que tiene que llevarlos a ese punto? Primero. Ahora, eso sin dejar de lado, por supuesto, en ese marco integral, otros mecanismos de legalidad, otros mecanismos de mano fuerte que frente a cultivos ilícitos, a personas reincidentes, con políticas que busquen sacarlos de ahí, por supuesto también les den garrote, mano dura, si ellos no solucionan esos problemas y siguen reincidiendo en los cultivos ilícitos. Pero no podemos simplemente quedarnos ya en resumidas con la aspersión, con la ilegalidad, con penas privativas de la libertad, porque de lo contrario vamos a seguir en un ciclo constante de nunca acabar frente a las problemáticas y frente a los cultivos ilícitos del narcotráfico, que son pues en esencia
los problemas de Colombia. Creo eso que sería para mí la mejor Perfecto, solución. doctor Gracias, Pico. doctor Pico. Y aquí en Panorama Económico, pues desde luego compartimos mucho porque es el sistema económico el que no ha sido capaz de darle la salida estructural a la población en su conjunto. Entonces la población lo que consigue o busca son salidas que no son las mejores. Ningún niño de Colombia quisiera estar metido en el narcotráfico por el deporte o por una voluntad personal, sino porque no encontró ninguna alternativa laboral. Y esa política integral es la que necesitamos en el país para lograr la reactivación integral. O sea, sustitución de cultivos, infraestructura en las regiones más apartadas del país, dotación de escuelas, de hospitales, toda la infraestructura que tienen las grandes ciudades debe trasladarse a esta provincia para que tengan las oportunidades las personas de trabajar, de formarse, de crecer con proyectos productivos. Doctor Pico, nos queda un minutico, pero ya vamos a hacer el cierre. Una última simplemente conclusión, y es lo siguiente, un poco con lo que usted traía, doctor Ávila, que me parece muy acertado, y es el tema de lo que los economistas saben muy bien, y es los incentivos. Es decir, cómo jugar desde el punto de vista normativo de políticas públicas con los incentivos a las personas para que salgan de ese cultivo ilícito. ¿Qué puede hacer la política pública? ¿Qué puede hacer la ley para que sea mucho más rentable, mucho más útil desde el punto de vista económico, más eficiente, que la persona salga del cultivo ilícito e ingrese a un cultivo lícito o legal? Ese es el punto. Y los debates, por supuesto, al margen de la legalidad de los cultivos ilícitos, de la legalidad de las drogas, de la legalidad alrededor de todos estos temas, y también pues los debates alrededor del glifosato como producto defectuoso o como producto defectuoso que le falta información para efectos de que sea considerado un producto eficaz, idóneo y completo. Hay algo muy importante que yo quiero complementar para analizar, y felicito pues a doctor Pico por esas últimas palabras, porque me parecen acertadas, y eso es lo que le falta a muchos que están metidos en el derecho, porque como tienen totalmente desconocimiento de la economía, es más, algunos que están en la ciencia económica desconocen muchas cosas de la dinámica del mercado y del sector. Por eso es que a veces sacan impuestos, regulaciones y una cantidad de cosas que no saben el impacto que generan en las poblaciones y en la gente. Es una irresponsabilidad, es como el tema de las reformas. Y para cerrar con esto, ¿qué quiero decir? Miramos, por ejemplo, el tema del dólar. El dólar llegó en marzo a los 3.727 pesos. Hoy en día está en los 3.612. Esa volatilidad tan fuerte, ¿por qué pasó? Porque las calificadoras Fitch, Moody's y Standard & Poor's estamos a un punto de que nos quiten la calificación de inversión. Y eso, ¿cuál sería la consecuencia? Que nos suban las tasas de interés, que nos restrinjan el crédito, que el país pierda calificación y que todos los inversionistas quieran irse del país. Entonces, ¿qué es lo que hay que enseñarle a los constitucionalistas, a los que están metidos en el gobierno, en las tres ramas del poder? Que es que los números tienen que cuadrar, las sumas y las restas tienen que cuadrar. Un superávit no se da por accidente, un superávit se da por fórmulas que generan mayores ingresos que el gasto. Hay que revisar en Colombia el tema del gasto de funcionamiento del Estado. Hay que revisar en vacas gordas con materias primas como las tenemos, a dónde se van estos dineros que no están destinados a crear activos que generen valor y generen un ingreso a la nación. Casos como comentábamos de Singapur, que castigó la corrupción y fue exitoso por eso. Noruega, con su gran fondo a nivel mundial, gracias a las materias primas y los impuestos, que tienen una gran fuerza, que es más de $1 billón. $1 billón hablando de términos matemáticas. Entonces, si estos países nos dan ejemplo, ¿por qué nosotros no vamos a implementar eso? Y ya que se viene una reforma, enseñarle a la gente que es que los dineros públicos se tienen que manejar en la repartición del bien a través de la buena administración. Un feliz saludo para todos y qué bueno tenerlos acá en este programa haciendo debate desde todas las aristas. Perfecto, nos quedó pendiente no, usted, doctor Pico, nos quedan pendientes unos temas que los vamos a tratar en las próximas ediciones relacionados con la reforma tributaria que hoy justamente presentó al Congreso de la República, radicó el ministro Carrasquilla, con todos los elementos difíciles que hay, el incremento del IVA, con el anuncio de que van a hacer programas sociales, estrato 1, 2 y 3, gratuidad en la universidad, también que van a mantener los aportes o los apoyos financieros a las empresas del PAEF, también que van a tener en cuenta
todo lo que tiene que ver con el ingreso solidario, volverlo permanente. En fin, hay unos anuncios sociales interesantes que los analizaremos en un próximo programa con el profesor Lozano. También quedamos pendientes del tema de Ecuador, el programa económico. El candidato Guillermo Lasso anunció, por ejemplo, que no va a subir el IVA y que va a subir salarios, o sea, que va inclusive planteó la posibilidad de bajar el IVA. O sea, estamos en países vecinos, pero con políticas económicas diferentes. Esa es la riqueza de la región, o sea, podemos pensar distinto, pero la idea es buscar alternativas que saquemos de la pobreza a los países de América Latina. Llegamos al final del panorama económico, pues el agradecimiento a todos ustedes, al profesor Lozano, a doctor Fernando Pico, a nuestro compañero colega Alejandro Velandia, y nos volveremos a ver en una próxima ocasión en Panorama Económico. Muchas gracias, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Muy buena tarde para ustedes en sus familias, muy amables. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.